Estábamos platicando en el intermedio y sería bueno compartirlo con el público, la historia de este asunto. La radio aparece en los primeros 20 en México. Era un estado revolucionario, Sí. debe tener mucho cuidado. Había una, digamos, limitada libertad de prensa. Dos grandes periódicos, el Excelsior y el Universal. Y se ve desde el principio por el gobierno como un instrumento al que hay que tener bajo control. Sí. Se dan concesiones de radio sin ninguna ley. Y luego el general Calles expide una ley De comunicaciones eléctricas. y que no invocan ni la Constitución ni nada, simplemente es una ley que le da derecho a educación y luego a gobernación. Eso pasó a gobernación rápidamente, Sí. de expedir las concesiones. ¿Qué dirías tú de esta época de la radiodifusión mexicana? ¿Fue un instrumento del Estado? Bueno, el régimen de Calles instituyó un modelo mixto porque reconocía que por una parte el sector privado, los incipientes industriales, tenían recursos financieros para montar la industria, pero al mismo tiempo ya identificaba que era un sector de fundamental importancia para la reconstrucción del país, porque era un país muy lastimado, recién salido de la revolución y con necesidades de tipo económico, la reconstrucción que se requería, y de tipo político, de estabilizar un régimen. Entonces él vio en la radio un poderoso instrumento, pero sí dio entrada al sector privado. Todos recordamos al general Lázaro Cárdenas, sí, con aquel micrófono, ¿no?, antiguo, sí, anunciando por radio la expropiación, petrolera. Es una foto de la historia sí, de México, la sí, primera sí. vez que aparece en la radio en la iconografía mexicana. Sí, y Porfirio, su proyecto, su gran proyecto de la radiodifusión y el Estado, que preparó el general Mujica, su secretario de Comunicaciones, y que proponía la estatización de la industria. Era la Dato muy vertiente más importante. revolucionaria. Y luego pasa a ser un elemento más privado y después, sobre todo de los años 40, en época de la Unidad Nacional, sí hay que decirlo, la radio comercial fue un vehículo muy importante de la creación del destino nacional, de la canción mexicana, que es inexplicable, ¿no? Si la radio. Pero Porfirio, perdón, antes de pasar a los 40, fue muy importante en los 20 la creación de Radio Educación. Nada menos que por José Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública. A través de Vasconcelos y de Educación Pública, el Estado reconocía ya la importancia del medio para la tarea formadora. Pero era pequeño respecto al aspecto privado o grande. Tú que has estudiado esto con más detalle. ¿Radioeducación qué tanta amplitud tenía? Tuvo una gran amplitud. Y personajes intelectuales de la época participaron en la conformación de la programación y en el debate para formar radioeducación. Radioeducación ya ha cumplido 80 años. Y en esos años, Vasconcelos, que comprendió muy bien para qué servía la radio, la utilizaron incluso para alfabetizar, Porfirio. Desde los primeros momentos. Claro que la radio se utilizó para alfabetizar. Entonces tuvo la televisión pública muy claramente, objetivos de educación, y la televisión privada, objetivos de esparcimiento. Lo que no había era la crítica política. Exacto. La información se manejaba por pildoritas, ¿no? Era una especie de no meterse en la política. O haces entretenimiento o haces educación. Así es. Sí. ¿Y qué siguió después? Bueno, siguió, retomando esto que tú mencionas 45 vamos a la reaparición de la televisión. Sí, la industria radiofónica y el grupo dominante de la misma, encabezado por Azcárraga. Azcárraga Vidaurreta, ve que lo que sigue es la televisión y comienza a enlistar sus inversiones, sus proyectos hacia allá. En los primeros 40. Hacia fines de los 40. Y se Pero la primera concesión, para explicar a la gente, no se legisla en materia de televisión hasta el año 60, a pesar de que la televisión ya existía. Sí. Las primeras concesiones a la televisión son cláusulas de las concesiones de radio, por eso se llamaba XEW-TV, ¿no es así? Así es. Así es. Y la primera concesión fue otorgada en 1949 49. a Rómulo Farril y fue el Canal 4. La segunda fue Azcárraga Vidaurreta y fue el Canal 2. Y la tercera fue Canal 5 y fue otorgada a alguien ignorado por la televisión mexicana, que fue Guillermo González Camarena. Pues que fue el inventor de la gran televisión, un mexicano que inventó la televisión Así a es. color y al que Así no es. le hemos hecho suficiente mérito. Cierto. ¿Por qué? ¿Cómo significarías tú? ¿Qué es la relación entre el gobierno y los industriales de la televisión? Esta época de complicidades. Porque el grupo de don Rómulo, paz descanse,
y de don Emilio el Grande, era muy cercano al presidente de la República, el licenciado Alemán, quien familiarmente tuvo además intereses económicos. Yo he afirmado en varios artículos y ensayos que comenzó la televisión como un anexo de Los Pinos y que con el tiempo Los Pinos se ha convertido en un anexo de la televisión, de Televisa, quiero decir. ¿Por qué motivos se hizo la ley de 60? Bueno, porque ya era necesario reglamentar un proceso de desarrollo tecnológico y cultural que ya estaba influenciando demasiado a la sociedad. Porque hay que reconocer que de los 20 a los 50 los medios funcionan como empresas que tienen un papel informativo importante. De los 60 a los 70 se convierten en el cuarto poder. De los 70 a los 80 se van transformando en el primer poder. De los 80 a los 90 ¿En el único poder? No, en el poderes fácticos. Y del 2000 en adelante ya son poderes fácticos salvajes. Es decir, tan importante, donde el Estado ya no los puede es controlar. tan importante lo que acabas de decir que te voy a pedir que lo repitas, ¿sí? Para que a la gente se le quede. Primero, de los 20 a los 50 son instituciones y empresas de desarrollo informativo. de entretenimiento y de inversión información. y en algunos casos hasta cultural. De los 50. A los 60 se convierten en instituciones de gran influencia política y por lo tanto en el cuarto poder. Cuando empieza a haber elecciones, pugnas políticas más abiertas. Exactamente. ¿De qué época a qué época se convierte en el primer poder? De los 90 de los 80 a los 90 se convierte en el primer poder ideológico. De los 90 al 2000 en grandes poderes fácticos que ya empiezan a rebasar al Estado, y del 2000 a la fecha... Desde que son el primer poder lo rebasa. Yo diría que se convierten en el vector de todos los intereses privados. Correcto. Yo no veo tampoco, si es el monstruo de la comunicación, pero no es el monstruo de la economía. Hay una especie de corporación de todos que se expresa a través de televisión. Lo vimos en la campaña del 2006, hombre. Claro, pero los que patrocinaron las injurias contra la candidatura de izquierda de López Obrador fueron 10 empresas que son los primeros socios de Televisa. Así es. Son los que pagaron la campaña negra. Entonces es el vértice y el instrumento del conjunto de los poderes económicos, de la ideología transnacional, ¿sí? Sí. Y de la minimización del Estado y la evaporación del ciudadano. Sí, pero yo haría una observación, Porfirio, que además de esto que dices que es muy acertado, hay algo que es distinto, que es el poder ideológico, que lo cursa por el conjunto de estas empresas. Hoy día los medios son superiores a lo que la Iglesia fue en el momento del siglo XVIII y XIX, que tenía toda la hegemonía. Hoy los medios son superiores a ese gran poder, como decías anteriormente. Porque domina a todos los partidos. Sí. Y la Iglesia, por fortuna, en el XIX no dominó a todos los partidos. Exactamente. Si no, no hubiera habido Constitución 57, ni guerras de reforma, ni triunfo de Juárez. ¿Dónde está el Juárez que va a derrotar estos poderes fácticos? Es lo que se está construyendo hoy día. Hoy día. Pero no va a ser el gobierno, porque el gobierno y la clase política, como lo has dicho, está en el temor, está atemorizada, ¿sí? Está esclavizada, está secuestrada por los medios de información. Así, y no se han dado cuenta que la televisión no destruye ninguna fama pública. Yo tengo 40 años de criticarlos, aunque me trato muy bien con ellos. Ese nuevo Juárez que Y está sin embargo, organizando... no me han destruido, tengo más longevidad política que los demás. Este nuevo Juárez está surgiendo a partir de la sociedad civil. El Juárez civil, eso me gusta mucho. Un Juárez civil, un Juárez hecho como esas estatuas de muchísimas gentes de todo el pueblo de México. ¿Y qué pasó en 60? Dime, porque eso es lo que de esos importa. orígenes y de esos 60, Porfirio, yo creo que es inexplicable el poder que llegó a tener la televisión mercantil como monopolio de la comunicación, si no se explica que va de la mano del monopolio de la política, a grado tal que uno puede preguntarse quién creó a quién. Si el monopolio de casi todo el siglo XX de la política por parte de un partido, por lo menos hegemónico, si no es que único. Azcárraga hijo se llamaba el soldado del presidente. Se llamó el soldado del presidente. Ahora Fox se llegó a llamar, le faltó, pero lo sugirió con su conducta, el soldado de Televisa. Entonces, el monopolio de la política va de la mano del monopolio de la televisión. Uno crea al otro, uno fortalece al otro. Por eso hay que quitárselo al gobierno. Por eso no estoy a favor de las leyes que han planteado, porque están soslayando el principio fundamental. La ley de 60 lo que hizo fue, sobre pretexto de un avance, fundamentaron el artículo 27 de la Constitución y decir que como era propiedad de la nación, como las minas
o como el petróleo, solamente una persona en México puede decidir, que es el Ejecutivo. Con estas leyes que están planteadas, permanece, y lo repito y lo diré 1000 veces, la facultad omnímoda del Ejecutivo. No estamos resolviendo el problema fundamental sin una reforma constitucional. Que entre otras cosas consiste en confundir al Ejecutivo con el Estado. Claro, pero es una confusión del artículo 27. Claro, es una confusión deliberada, porque en el régimen priista esa confusión era determinante para crear una presidencia totalitarista, Así es. autoritaria. El artículo 27 es presidencialista, centralista y en muchos aspectos antidemocrático. Lo digo con toda mi responsabilidad. Así es. No pienses igual. Entonces, ¿tú crees que se puede equivaler espacio aéreo, que eso es lo que lo fundamental, al espectro radioeléctrico? No todo el espectro radioeléctrico pasa por el aire. También hay la satelital, pasa por el espacio ultraterrestre, el cable pasa por muchos lados. Nadie puede afirmar, ningún abogado serio, que esta ley vigente desde 60 tenga fundamento constitucional. Y yo no estoy de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, porque la ley Televisa lo que hizo fue dar casi perpetuidad, como los panteones, ¿no?, aceptada por los candidatos a la presidencia. La solución que el PAN encontró después que llegó a la presidencia es litigar en la Suprema Corte, no para regresar las canicas a la sociedad, que se las mete a Televisa, sino para regresarlas a los pinos. Entonces vuelve el baile, vuelve el tango. Hay que acabar con ese tango de dos, ¿no crees? Sí, el dictamen de la Suprema Corte frenó las ambiciones de ese momento, Sí. de los consorcios, que ahora el régimen legal actual ya no les basta para sus nuevos proyectos de expansión y de negocios. Necesitaban un nuevo marco legal y ese fue el que impulsaron. Entonces la Corte lo que hizo fue frenar ese proyecto, pero eso fue momentáneo y podría ser efímero, porque el tiempo sigue transcurriendo y el Poder Legislativo no ha hecho su trabajo, que es legislar y llenar los huecos que legisló mal. faltan. Lo frenó Y y lo más están echando adelante. a andar otra vez. Pero están echando a andar otra vez. Sí. Pero Porfirio, hay una cuestión Por que yo favor. creo que sí hay que reivindicar. Sí. La Corte ha tenido un aspecto muy valioso desde el momento que dice las concesiones se tienen que volver a licitar, no a reeditar automáticamente. Y eso es darle apertura a la sociedad civil. Porque en el momento que se ¿Pero vuelve quién a plantear... decide? Bueno, ¿A quién le da el poder? Al Ejecutivo. Sí, Sí. Confetel es desconcentrada. Correcto. Y lo que está proponiendo este proyecto de mi amigo Javier Corral es quitar esa desconcentrada y hacer una subordinada, que es un instituto que depende de comunicaciones. Volvemos a lo mismo. Bueno, eso ya es ver, digamos, propuestas concretas. Pero regresando al origen de la Corte, yo creo que sí es el lado que hay que reivindicarlo. ¿Cuál? Porque, Bueno, paró eso. no únicamente paró, sino dio lineamientos en el sentido de que las concesiones se tienen que volver a licitar, no se pueden otorgar de No, manera en esa automática. parte está bien. Yo lo que no estoy de acuerdo es que haya avalado expresamente que la ley de 60 es constitucional. Yo he tenido seminarios con amparistas. Si yo pudiera, y lo sabe mi propósito Virgilio, tuviera los recursos, yo pediría una concesión y si me la niegan les gano el amparo. Porque no hay ningún jurista serio que pueda, con todo respeto por la Corte, que sostenga que la ley del 60 tenga fundamento constitucional. Y te voy a decir una sola cosa. El artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso de la Unión. Y el 124 dice que las que no estén expresamente otorgadas no existen. Entonces, no hay facultad en el 73 para arreglar materia de radio y televisión. Se basan en un... Todo esto son parte de la trampa. Y es la trampa la que tenemos que desmontar desde el origen. En una fracción 14, creo, que dice para arreglar materia de vías generales de comunicación, postas y correos. Y esta redacción es del proyecto de Carranza, cuando no había ni radio ni televisión. Claro. Entonces hay que empezar, ¿qué nos cuesta hacerlo? Claro. Poner la facultad en el 73, eso el senador Santiago Krill me lo había reconocido cuando era presidente de CENCA, poner el principio de que es parte del derecho a la información, con derecho de réplica. Ahí está el proyecto, ¿me lo quieres dar? Está en el Senado, el que yo presenté, pues lo estoy presentando por cuarta vez. No es cierto que estén innovando nada. La primera vez fue como secretario de Educación Pública, en 77. Y entonces, si ya hay conciencia de que es un bien público, vamos a definir ese bien público en el artículo 27. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a colgar del espacio aéreo? Si ustedes como técnicos me están reconociendo que el espectro radioeléctrico no es el espacio de la nación, el espacio de la nación es el cielo, las nubes. Es hasta una tontería técnica. Entonces hay que decir, los medios de comunicación procuran el respeto y promoción de los derechos humanos y de los valores democráticos con los artículos de esta Constitución,
cuyos contenidos deberán reflejar la pluralidad de la República, queda prohibida y será sancionada toda práctica discriminatoria en los medios de comunicación. Eso se pone en el artículo 7º y en el artículo 27 se le da facultad en el 73 al Congreso, expresa que no la hay. ¿Por qué le huyen? Pues siempre que legislamos vemos hacer lo mejor posible. Porque hay una razón. Saben que una reforma constitucional acaba ese día con todas las constituciones y las redistribuye. Así como tiene el 73 el Congreso expreso, así como sobre radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radiológico, de acuerdo, y termino en el artículo 27, y en el 27 se dice del modo más sencillo que hay una facultad, que hay un espectro radioeléctrico, que es un bien público, que debe ser legislado y que debe establecerse un organismo autónomo para eso. Y que ese espectro radioeléctrico pertenece a la nación. El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación. También, no como las minas, para que no le correspondan al Ejecutivo. Inalienable e imprescriptible. Podrán acceder en igualdad de condiciones a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias. Ninguna de ellas podrá concentrar más del 25% de las frecuencias. Punto final. Aquí, a devolver las canicas. Si el Congreso de la Unión lo resuelve, la administración y vigilancia de las concesiones y permisos de la reducción, televisión y comunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público, autónomo, de participación ciudadana, creado por el Congreso de la Unión. Y se acabó toda discusión que es banal. Con esto se acabó todo el problema. O empieza una nueva historia. ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nos están llamando. Este hombre tiene tanta experiencia en radio, televisión, que se fija más que yo. Eso es lo que estamos proponiendo. ¿Por qué no lo hacemos?